Pedro Salazar, bienvenido a tu espacio desde el campus para analizar ahora la situación en el IFE. No hay plazo que no se cumpla, nos acercamos al 30 de octubre, que es cuando termina su encomienda el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, y otros 3 consejeros electorales, además de que desde hace meses hay una quinta vacante por la renuncia del doctor Sergio García Ramírez. En efecto, Ciro, estando las cosas como están, deberíamos de conocer ahora ya cuál es la convocatoria que emite la Cámara de Diputados para realizar la renovación de estos cargos en el IFE que están vacantes. Quizá vale la pena subrayar esto último que tú advertías. Ya tiene meses que está vacante el puesto del consejero Sergio García Ramírez, cargo para el cual sí hubo una convocatoria, sí se registraron una serie de candidatos, sí se desahogaron una serie de procedimientos en la Cámara de Diputados y sin embargo no hubo acuerdo entre los partidos políticos y no se ha realizado el nombramiento. En principio, entonces, en los próximos días debería de haber el nombramiento de un nuevo consejero presidente o consejera presidenta y de 4 consejeros electorales. Sin embargo, bueno, en estas semanas hemos visto que ha ido cobrando fuerza esta idea que proviene de las mesas del Pacto por México de transformar al Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional de Elecciones. Antes de seguir con el análisis de la designación de los consejeros, me gustaría conocer tu punto de vista sobre la viabilidad, la pertinencia de esta transformación institucional. La viabilidad me parece que tanto jurídica como políticamente está abierta, es decir, creo que ese no es el problema. Más bien mi valoración sería de carácter crítico porque me parece, Ciro, que es una propuesta que no resuelve lo que pretende resolver. Prácticamente lo primero que se argumenta es que los institutos electorales de las entidades federativas tienen una fuerte dependencia de los poderes ejecutivos locales y que por lo mismo es necesario realizar esta transformación hacia un Instituto Nacional de Elecciones. Yo creo que esta es una premisa que requiere ser probada caso por caso, Ciro. Me parece que es una generalización que no vale para todas las entidades federativas y los resultados electorales de los últimos años nos han demostrado que hay alternancia en los distintos estados organizados por estas autoridades de las que ahora, digamos, se argumenta una dependencia incondicional a los ejecutivos locales. Pero permíteme nada más alargar un poco el razonamiento. Sí, porque hay algunos problemas en nombramientos con quienes encabezan algunas instituciones locales, las vamos a desaparecer, pues con ese mismo razonamiento nos quedamos sin órganos de transparencia en los estados, sin comisiones de derechos humanos y, si me apuras un poco, hasta sin congresos. Yo creo que por ahí el argumento, aunque el diagnóstico fuera cierto y probado, me parece que la solución que se propone no es la correcta, porque existen otras vías constitucionales para fortalecer a los institutos locales. Una reforma al artículo 116 constitucional, por ejemplo, que reformulara los periodos y las maneras en las que se integran los institutos electorales locales, que diera cierta estabilidad a los consejeros con un piso de igualdad a nivel nacional, etcétera, sería una medida suficiente para reforzar desde lo local a las autoridades electorales estatales sin necesidad de centralizar la materia. El otro tema tiene que ver con consideraciones de carácter económico. Se dice que hoy la redundancia, si se permite la expresión, entre lo federal y lo local supone un enorme gasto en materia electoral y que la nacionalización permitiría ahorros en la materia. De nuevo, creo que ese es un argumento que no está comprobado, me parece que se hacen números alegres. De cualquier manera, el despliegue electoral a nivel nacional requeriría no solamente presencia en las entidades federativas, en los distritos electorales, sino en el ámbito municipal, y esto implica un crecimiento de la burocracia electoral nacional sumamente considerable. Así que creo que ese argumento tampoco es un argumento convincente. Y hay además un argumento político, Ciro, que algunas voces han planteado y que tiene que ver con los peligros que supone traer los conflictos electorales locales a la mesa de un Consejo Nacional en la Ciudad de México, porque de alguna manera me parece que es, digamos, escalar los conflictos electorales de orden municipal, de orden estatal, a la arena nacional, lo cual, lejos de facilitar las dinámicas políticas, podría complicarlas. Así que desde mi punto de vista es una mala idea, no soluciona lo que se pretende solucionar y además creo que también implica una lesión al esquema del diseño federal que nuestra Constitución contempla para el país. Ahora,
está la discusión de si se mantiene el IFE, si se crea el INE, y en medio de esta deliberación, por cierto, bastante opaca, que se ha dado porque no conocemos cómo están procesándose con claridad las distintas propuestas, iniciativas de los grupos parlamentarios o incluso al interior del Pacto por México, corre la especie de que si cambia el IFE al INE, no solo no se nombrarían a los 5 consejeros con los que empezamos a hablar, que están o estarán vacantes en unos días, casi en unas horas, sino que incluso a los consejeros en activo que tienen un periodo todavía de más de 6 años por delante, en algunos casos se les eliminaría. Ese yo creo que es uno de estos, y lo dices muy bien, es un dato político que ha trascendido a la prensa, no tenemos las iniciativas en la mano, probablemente no se convertirá en iniciativas de ley, pero bueno, corren voces acreditadas, autorizadas y recurrentes de que en efecto existe la propuesta de nombrar ahora nuevos 11 consejeros, consejeras electorales. Ya no solo 9. Ya no solo 9. Crecería el número. Se dice que ahora serían 11 y con un procedimiento distinto de nombramiento, similar al que se ha utilizado recientemente para integrar al IFETEL, este instituto en materia de telecomunicaciones, y también a la Comisión Nacional de Competencia Económica. Que tampoco fue un proceso que haya tenido todo el respaldo, digamos, en términos del consenso necesario. Salieron los nombramientos bien, con las 2/3 partes de los votos de los senadores, pero digamos no fue un proceso que, por ejemplo, dejara convencidas al conjunto de organizaciones, en fin, que por ejemplo, siguen el tema de medios de comunicación. En efecto, porque es un procedimiento inevitablemente opaco, digamos, inevitablemente por su diseño. Aquí no estoy haciendo un juicio de valor. Pero además, Ciro, yo creo que en materia electoral, el consenso político detrás de los árbitros es una variable fundamental. Es decir, el acuerdo de los partidos políticos en quienes van a arbitrar las contiendas ha sido en la historia de la transición mexicana y en la etapa, digamos, ya de democracia de cara a la consolidación, un factor muy relevante que creo que no se debe poner en riesgo. A mí me parece, desde el punto de vista constitucional, que como sabes son los temas que más me interesan, además un despropósito la eventual remoción de estos 4 consejeros, 3 consejeros y 1 consejera, porque sus cargos, Ciro, están contemplados en el artículo 41 constitucional, la duración de los mismos está constitucionalizada, todo esto como una garantía de su autonomía, de su imparcialidad y de la estabilidad en la función electoral. La eventual decisión de removerlos, como de hecho ya sucedió en 2007, 2008, pues sería muy desafortunada porque es colocar a la política por encima de la Constitución y entonces la Constitución ya no nos sirve para lo que debe servir en un Estado democrático, que es precisamente para ser el marco dentro del cual transcurre la política, pero que no está sometido a ella, salvo en coyunturas y por razones muy justificadas. Claro, porque además en 2007 veníamos de una crisis política, postelectoral en 2006. Y ahora no, Ciro. Ahora ni siquiera hay un conflicto como para estar descabezando instituciones constitucionalmente autónomas. Además que esto convierte el concepto de la autonomía en un concepto sumamente reblandecido. Pero además un dato político, Ciro, que no me deja de sorprender. Si el Partido Revolucionario Institucional aprueba esta reforma, de alguna manera está restándole legitimidad a la autoridad que organizó la elección federal de apenas hace un año. Y creo que este es un dato político que hay que tomar en cuenta, porque este fue el árbitro que organizó la elección de 2012, que lo hizo bien, y a mí sí me sorprendería que los 4 funcionarios que formaron parte de ese Consejo General fueran removidos por un acuerdo político que no tiene justificación ni política y además que, insisto, supone, implicaría una transgresión del marco constitucional vigente. Pues creo que es clarísimo el riesgo de que la Constitución se vaya debilitando a través de estas decisiones sobre las rodillas. Pedro, muchas gracias por tu análisis. Ciro. Te esperamos pronto en una más de tus reflexiones en este espacio. Quédese con nosotros. Vamos a conversar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre la propuesta de la izquierda en materia energética. Volvemos.